El tema que vamos a ver el día de hoy va a ser lectura e interpretación del electrocardiograma en enfermería. Como objetivos de esta clase para ustedes va a ser comprender la anatomía y la fisiología cardíaca desde un punto de vista muy superficial, entender qué es lo que mide el electrocardiograma, identificar ondas, segmentos e intervalos, que yo creo que es de lo que más nos da dolor de cabeza a todos cuando comenzamos a ver el electro o cuando comenzamos a tener contacto con este estudio, que es una onda, que es un segmento y que es un intervalo. Hoy lo van a aprender. Otro de los objetivos va a ser interpretar un electrocardiograma normal. Les repito, siempre desde la normalidad del electro, siempre partiendo desde lo normal, y ya una vez que ustedes estén muy avanzados y ya sepan lo que es normal, entonces podremos meternos a todo lo patológico. Sin embargo, mi intención con esta clase es que ustedes puedan ver un electro a partir de ahora y puedan decir, ok, este electro no está normal, y que puedan identificar en dónde está la anormalidad. Y pues eso es lo que implica una lectura sistemática. El electrocardiograma va a ser un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Eso es lo que nos mide un electro. No nos va a medir otra cosa más que la actividad eléctrica cardíaca. Esto siempre obtenido de una forma no invasiva. El electrocardiograma es un método no invasivo. Nos va a permitir evaluar la despolarización y la repolarización de las células cardíacas, el ritmo, la conducción, si hay crecimiento de las cavidades y algunos trastornos metabólicos. No sé si en algún momento ustedes tienen la oportunidad o han tenido la oportunidad de ver algún electropatológico en donde algún médico les ha dicho que pueden ver que hay alteraciones electrolíticas, sobre todo del potasio, solamente viendo un electrocardiograma. Algunas de ustedes o algunos de ustedes, si han estado en contacto con el quirófano, también sabrán que una cosa que revisamos los anestesiólogos cuando vamos a pasar a un paciente siempre es el electrocardiograma. Aparte de ver los electrolitos séricos del paciente, nos fijamos siempre en en los electrolitos buscando el potasio, los niveles de potasio. Y esto lo hacemos porque por toda la fisiología que existe a nivel cardíaco, pero también revisamos en el electro. A veces no nos reportan los electrolitos alterados, o en ese momento no tenemos los electrolitos, o por la razón que ustedes quieran no tenemos los electrolitos a la mano. Nos ayuda a saber cómo está ese potasio por medio del electrocardiograma. Entonces, también es una manera de que ustedes sepan o ustedes vean que hay una alteración a nivel de este electrolito. Vamos a tener algo muy básico que todos ya debemos de saber, la anatomía básica del corazón. La anatomía, el corazón tiene cuatro cavidades, dos aurículas, dos ventrículos. Aquí lo que nos importa va a ser el sistema de conducción. ¿Por qué? Porque este es el sistema de conducción que nos va a hablar o que nos va a traspolar un electrocardiograma. Vamos a tener el nodo sinusal, que es aquí, que se encuentra aquí en las aurículas. Vamos a tener el nodo AB, que se va a encontrar aquí en esta parte, el haz de His, que lo vamos a tener aquí, estas ramitas que tienen acá, y luego van a bajar y se van a dividir a las ramas de Purkinje. Las ramas de Purkinje van a hacer como abrazar al corazón. Eso es básicamente lo que van a hacer. ¿Qué es la importancia de este sistema de conducción? Bueno, como les había dicho, pues el electrocardiograma nos va a dar o nos va a decir cómo está la actividad eléctrica cardíaca. Entonces, esto es importante porque aquí se origina el sistema de electricidad del corazón, si así quieren verlo. Inicia en el nodo sinusal, se va al nodo AB, luego pasa por el haz de His y luego pasa hacia las ramas de Purkinje. ¿Sale? Esta es la importancia de saber o de conocer cuál es el sistema de conducción del corazón. Después, vamos a tener otra secuencia que seguimos en el sistema de conducción. ¿Sale? Aquí se los volvió a poner el nodo sinoauricular,
¿sale? Aquí está. El nodo auriculoventricular, aquí se encuentra. Y vamos a tener aquí para que se puedan ver o para que puedan ubicar, tenemos a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo, ¿sale? Tenemos la arteria, la aorta con sus ramificaciones y la arteria pulmonar. Esto es importante, obviamente, que ustedes sepan y conozcan cómo es que llegan o cómo es que es la irrigación cardíaca. ¿Por qué? Porque si el sistema de conducción está dañado en alguno de estos puntos, eso tiene que ver con la contractilidad cardíaca. Recuerdan que les hablaba de la polarización y la despolarización de las células del miocardio. Bueno, pues esto no es más que cuando cambian los potenciales de acción, cambian las negatividades de estas células cardíacas y por lo tanto también en ese intercambio se hacen los intercambios de los electrolitos, ¿sale? O de algunos iones como el sodio y el potasio. Entonces, la importancia de conocer en dónde va el sistema de conducción es porque nos va a ayudar a saber cómo va, en dónde vamos a encontrar alteraciones a nivel del el electrocardiograma. Vamos a tener ondas, como ya les había dicho, ondas, intervalo, complejos, segmentos, y ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. Vamos a comenzar hablando de qué es un electrocardiograma. No va a ser más que un registro gráfico de la actividad eléctrica cardíaca. Es el método no invasivo que nos ayuda a detectar patologías y nos va a ayudar a detectar el ritmo, a las alteraciones eléctricas y los cambios estructurales indirectos que pueden tener el corazón. Esto es importante que ustedes lo conozcan y se los puse porque por una razón. Hay que saber colocar los electrodos en el paciente. Colocamos un cable mal, nos va a salir una alteración que el paciente en realidad no tiene. Por lo menos hay que ponerle las primeras 6 derivaciones. Entonces les puse un esquema aquí de cómo deben ir acomodadas las derivaciones. B1 y B2 siempre van laterales al esternón. Inmediatamente de B2, B3 se coloca la línea medio clavicular, B4. Entre la B2 y la B4 se coloca la B3. La B5 se coloca en la línea axilar y la B6 se coloca de manera inmediata a esa misma, a la B5. Y estos son los colores, también se colocan en manos y en pies los electrodos. Algunos ya vienen marcados, hay electrodos que ya te marcan, casi siempre vienen en inglés, que si la mano derecha, la mano izquierda, el pie derecho, el pie izquierdo. Sin embargo, también pueden venir o aparecer en colores. Aquí la importancia es que ustedes se lleven de aquí cómo deben ir las derivaciones. Entonces, esta es una imagen que se las dejo. Si no sabían cómo iban las derivaciones, si tenían duda, bueno, esta imagen está muy padre para que la tengan ahí a la mano, la recuerden y cada vez que tengan la oportunidad de poner derivaciones en un paciente lo hagan, porque de verdad les va a ayudar muchísimo a ustedes y al personal con el que estén ante alguna situación de estrés en donde se deba de tomar un electrocardiograma de manera rápida. Dependiendo de qué alteraciones vamos a encontrar en el electro, es en donde está la alteración a nivel cardíaco. Entonces, las derivaciones, si estamos en ABR, en ABF, en B1, en 2, en 3, a donde veamos la alteración de la onda, del segmento, de lo que esté mal en mi electro, ahí es donde yo voy a saber qué parte de mi corazón o qué cara de mi corazón es la que está sufriendo una alteración de la actividad eléctrica. Recordar que el electrocardiograma no nos va a medir contracción, como ya les había dicho, lo único que nos va a ayudar es a medir la electricidad cardíaca y esto tiene que ver con la fisiología de la despolarización y la repolarización de las células cardíacas. Recordar que las células pasan de tener un potencial de membrana negativo de menos 90 milivoltios a positivo. Durante la repolarización se vuelve este potencial de membrana negativo y vuelve a quedar en reposo. La despolarización o esta repolarización en muchas células cardíacas da lugar al campo eléctrico, que es lo que nos va a detectar el electrocardiograma. La calibración de ese electro, porque
También ha pasado y también a manera muy personal, en algún momento, si no está calibrado el electrocardiógrafo con el que van a tomarlo, salen alteraciones o no alteraciones, como no está calibrado como debe de estar, entonces pareciera que el paciente está teniendo alguna patología a nivel cardíaco cuando la realidad es que a lo mejor solo estamos viendo más grandes las ondas, los segmentos, los intervalos, sin embargo no es anormal, o sea, ese electro está bien, simplemente que está mal calibrado ese electrocardiógrafo. En la mayoría de los electrocardiógrafos, la calibración estándar es de 25 milisegundos. Entonces, para que cada vez que vayan a checarlo, y eso sí viene en el papel, o sea, cuando se imprime un electro, chequen que esté calibrado a 25 milisegundos, para que entonces ese electro sea un electro confiable, porque también se pueden cambiar se pueden modificar esos parámetros en los electrocardiógrafos. Que les digo, es el papel milimetrado, la velocidad de 25 milímetros por segundo, un cuadrito va a equivaler a 0,4 segundos y un minivoltio que va a ser a 10 milímetros del papel. La verdad es que esto a nosotros como médicos, pues sí, sí nos los enseñan y sí lo tenemos que aprender porque nos toca contar o medir la frecuencia cardíaca de los pacientes. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio muy rápido y una fórmula muchísimo más rápida que se las voy a pasar a ustedes. Sin embargo, bueno, pues este es el famoso papel milimetrado, este que ven aquí, el que ya todos ustedes conocen, esa es a la velocidad a la que debe de ir, eso es a lo que equivale un cuadrito. Y esto es importante, ¿por qué? Porque obviamente nos va a servir para saber la frecuencia cardíaca del paciente. Ya muchos electrocardiógrafos te sacan las medidas o cuando tú imprimes un electro, ya te dice cuánto mide el segmento tal, cuánto mide la onda P, cuánto mide el QRS, cuánto mide el intervalo RR. Entonces, y te lo bota, ¿no? Como electrocardiograma normal o electrocardiograma anormal. Esto es importante que lo sepan, pues para que sepan, ok, ya sé cuánto mide el papel, ya sé de dónde salieron los 120 de frecuencia cardíaca del paciente, ¿no? Porque se puede sacar viendo o tomando, ahorita lo vamos a ver, algunos intervalos, y entonces ahí de manera rápida, si mi electro no es de esos buenos que ya sacan las medidas, bueno, entonces por lo menos saber cuál es la frecuencia cardíaca del paciente, que es uno de los parámetros importantes que ustedes deben de conocer cuando están leyendo un electrocardiograma. Las derivaciones, es lo que les comentaba sobre las derivaciones. Son los ojos que ven en el corazón, ¿sale? Entonces, vamos a tener el plano frontal. ¿Cuáles van a ser estas derivaciones que van a ver al corazón en un plano frontal? La derivación uno, 2, 3, el ABR, el ABL y el ABF. Y en el plano horizontal, todas las que van de B1 a B6. ¿Sale? Aquí les puse un electro, nada más que no se ve tan chido como debería, pero bueno, mire, aquí están. Empezamos. ¿Cómo se toma la foto del corazón de mi paciente? Así de fácil. ¿Qué es lo que me van a reflejar todas estas rayas que a todos nos abruman las primeras veces saber qué es lo que estoy viendo? Entonces, esto que ustedes ven aquí abajo no es más que cómo está viendo aquí arriba, cómo se está pasando la energía o cómo es que el electro está mandando la información hacia el papel, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de cara inferior, se está refiriendo a la cara inferior del corazón. Por eso es que cuando un paciente está infartando y le toman un electro, los cardiólogos saben en qué cara el paciente está infartado. ¿Por qué? Porque se puede ver con un electro, con algo tan sencillo como un electro. Entonces, la derivación D2, D3 y ABF nos van a dar la cara inferior del corazón o nos va a hablar que si hay alguna alteración en estas D2, D3 o ABF que está aquí arriba, nos habla de que que hay alteraciones al nivel de la cara inferior del corazón. Cuando las derivaciones o hay alteración en las derivaciones de B1 a B4, que es un B1, B2, B3 y B4, nos va a hablar de que la alteración está a nivel de la cara anteroseptal del corazón.
En las derivaciones de 1 y ABL nos habla de la cara lateral del corazón. Y de B5 a B6 nos habla de que la alteración se encuentra a nivel de la cara lateral baja. Así es como va esto. Entonces, una vez más, la importancia de colocar o de saber cómo van mis derivaciones. Entonces regresamos a nuestras derivaciones y cómo voy a tomar un electro de manera correcta. Entonces, para que ustedes entiendan, aquí empieza, ¿no? La importancia desde cómo colocamos nuestros electrodos empieza aquí, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Entonces, tenemos todo esto para que nos habla a qué nivel están las alteraciones, ¿sale? ABR, ABL, ABF, ¿sale? Estas tres también son súper importantes. Entonces, a veces les repito, vienen en colores y a veces vienen marcadas así como ABR, ABL y ABF, ¿sale? Entonces, esta es la importancia de que, de que sepamos colocar o de que coloquemos los electrodos de manera correcta. Los componentes del electrocardiograma. Esta diapositiva es el resumen de toda esta clase, ¿sale? Lo que tienen que saber, y esto es lo normal que vemos en el papel milimetrado. Cuando tomamos un electro a un paciente sin patología, lo que nosotros vemos es esta famosa forma, pero toda tiene su chiste. Entonces, si empezamos por acá, aquí vamos a tener a la onda P, ¿sale? Luego vamos a tener a mi complejo QRS. Luego vamos a tener al ST, que va a ser esta cosita que está aquí. Luego vamos a tener a una onda T y a una onda U. Entonces, les decía que vamos a encontrar ondas, intervalos en el electrocardiograma. Vamos a ir por partes viendo cada una de ellas y de manera muy general, qué es lo que pasa o cuál es la importancia de conocer qué significan todas estas rayitas. La onda P siempre me va a hablar de las aurículas. Regresamos un poquito a la anatomía, entonces me va a hablar la onda P, qué significa en mi electro la despolarización de las aurículas. Después voy a encontrar al complejo QRS y esto me va a hablar de los ventrículos, la despolarización de los ventrículos, o el tiempo total que se va a tardar en despolarizar el ventrículo desde la onda Q hasta el final de la onda S. O sea, todo esto es ventrículo, ¿sale? Aurículas, ventrículos. Si ustedes ya van en su mente haciendo como un esquema de cómo es que se realizan la contracción cardíaca, también tendrá relación con esto. Sin embargo, recordar que no nos mide contracción, nos mide actividad eléctrica, sin embargo, va completamente de la mano. Después vamos a tener al segmento ST. El segmento ST es muy importante para todos y yo creo que es algo que también necesito que se vayan o se lleven de esta clase, porque los infartos, cuando un paciente se está infartando, ustedes se pueden dar cuenta que su paciente se está infartando por el segmento ST. ¿Sale? Cuando hay alteraciones del ST, aquí algo está pasando con el paciente. Entonces, deben de saber que aquí estamos hablando de aurícula, ventrículo, el ST. Después viene la deflexión lenta. Esta también es una onda T, ¿sale? Que nos va a hablar de la repolarización ventricular. Recuerden que hablar de despolarización, repolarización, no es más que cuando mis células cambian el potencial de acción, cambian los voltajes, cambia a positivo, a negativo, y es como cuando la célula trabaja, entran iones, salen otros y descansa, y vuelve a pasar esto las veces que tenga que hacerlo la célula cardíaca, para que estemos como, que sepan, ¿no? De qué estamos hablando, que sepan a qué nos referimos con la repolarización o la despolarización del corazón, ¿sale? Después vamos a tener un intervalo que es muy importante, que es bueno, el QRS, ¿sale? El intervalo QT también va a ser importante porque va a medir de aquí a aquí, ¿sale?
Entonces, ese va a ser la distancia entre el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Este, este que va de aquí a acá, nos va a medir la actividad eléctrica ventricular. Ahora, esto, ¿cuándo toma importancia en todos nosotros? Sí es importante que sepamos, ok, ya sé que la onda P nos está hablando de la despolarización auricular, ya sé que la onda T nos habla de la repolarización ventricular, pero lo que es importante, y obviamente no se lo van a aprender, pero sí toma importancia cuando, pues cuando conocemos qué es lo que pasa en los tiempos. Todo tiene un tiempo, todos estos intervalos, las ondas, todo tienen un tiempo, se miden segundos o microsegundos. Entonces, cuando hay alteraciones en el ritmo o en el tiempo, nos está indicando que algo está sucediendo. Vamos a comenzar con la onda P. Era lo que les decía. ¿Qué me indica la onda P en el electrocardiograma? Nada más y nada menos que la despolarización de mis aurículas, ¿sale? Esta es la famosa onda P. Esta que ven ustedes cuando tienen los electros frente a ustedes, esta es la onda P. P, sigue el orden alfabético, P, Q, R, S, ¿sale? Sin embargo, esta P, esta que ven aquí, no sé si ven mi cursor, pero bueno, esta que ven aquí es la onda P, onda P, onda P, onda P, onda P, onda P, onda P. ¿Listo? Esa es la onda P. Y eso es algo que ustedes deben de ver porque ahorita que veamos o que integremos todo, se van a dar cuenta que la onda P tiene pues o sea, es importante que sepamos que hay onda P para saber que mi electro es un electro normal. Ahora, como les decía, todas estas ondas tienen medidas, segmentos, todo esto. ¿Sale? Entonces, esta onda debe de medir o al menos debe de estar a menos de 0.12 segundos. Aquí, como se los puse. Esta onda de aquí para acá no debe de medir más de 0.12 segundos y hacia arriba no debe de medir más de 2.5 milímetros. Esto es por el papel milimétrico que con los mini cuadritos, bueno, pues así es como se saca. ¿Listo? Si yo estoy hablando que la onda P me está hablando de despolarización auricular, cuando yo encuentro alguna P rara, ausente, de una manera que yo digo, esa está rara, esa onda P no tiene una onda, no se ve normal, no se ve isomórfica, no se ve bonita, algo está pasando en onda, pues en mis aurículas. ¿Y cómo sé? Para que ustedes puedan leer un electro, esto sí anótenlo. Una manera de que sepan que su electro está bien tomado, y es lo que yo les comentaba, es que vamos a encontrar a la P positiva en las derivaciones 2, 3 y en ABF. ¿Cómo sé que está tomando bien ese electro? Porque esta P debe de estar positiva en las derivaciones 2, 3 y ABF. Aquí se las puse de ejemplo, miren. Positivo es hacia arriba y negativo es hacia abajo de todas las líneas que tengamos. Tenemos la onda P positiva en 2, en 3, positivo, positivo y buscamos ABF. ABF, onda P positiva, onda P positiva. Todo está hacia arriba de mi línea de trazo, ¿sale? Y tiene que estar negativa en ABR. Vamos al ABR, aquí está el ABR, buscamos el ABR, negativo en ABR, negativo en ABR, negativo en ABR. Esta es una manera rapidísima. Si agarran un electro y ahora a ver, la onda P, ¿cómo está? Si ustedes ven estas derivaciones que están correctas, órale, sale. Ya empiezan pensando que el electro está bien tomado y yo creo que ese es el paso más importante, ¿eh? Saber que ese electro está bien tomado. Luego vamos a tener al intervalo PR, ¿sale? Si ya estábamos primero aquí, ya estábamos hablando de la onda P, ahora vamos a tener un intervalo PR y entonces esta es mi onda P, que es de la que ya hablamos. Y entonces inmediatamente aquí, este chiquito va a ser una R y este desde acá hasta acá voy a tener un intervalo PR, ¿sale? ¿Qué me indica este intervalo? Esto de aquí, ¿qué significa? La despolarización atrial, ¿sale? O el inicio de la despolarización ventricular. Vamos nuevamente, recordar que aquí únicamente hablábamos de la aurícula.
Entonces aquí ya nos está hablando de la despolarización de los ventrículos, ¿sale? Entonces, aquí este intervalo PR ya me está hablando ahora de despolarización ventricular. Este segmento de acá para acá. Debe de tener la medida estándar aproximadamente es de 0.12 a 0.20 segundos. Nos va a hablar de la conducción auriculoventricular. ¿Recuerdan el sistema de conducción que les hablé en un principio? Ahí está la importancia de saber en qué parte de mi corazón se encuentra este sistema de conducción. ¿Por qué? Porque ya sé que esto me habla de la conducción auriculoventricular, o sea que si estaba yo aquí hablando de aurículas, aquí ya voy a hablar de los ventrículos. ¿Esto cuándo toma importancia en todos nosotros? Bueno, hay que saber que un intervalo PR largo nos tiene que hacer pensar en que nuestro paciente puede estar bloqueado. No sé si han escuchado en algún momento estando en sala o estando en el quirófano o estando en el piso, no sé qué, que estén con algún médico que dice, el paciente tiene un bloqueo, el paciente está bloqueado. ¿Cómo sabemos que el paciente está bloqueado? Pues porque vemos justo este intervalo. ¿Por qué? Porque entre más largo está el intervalo, más nos va a hablar de un tipo de bloqueo diferente, ¿sale? O entre más se vaya alargando este intervalo, pues obviamente más va a tardar en caer el siguiente latido, por lo tanto, nos puede hacer o nos puede hablar de una bradicardia, bradicardia en el paciente o de hipocalemia, una alteración de los electrolitos. Hablar de bloqueos es meternos a un mundo totalmente diferente. Sin embargo, miren, solamente se los puse como ejemplo. Los bloqueos auriculoventriculares. Aquí, esto, cuando escuchen un bloqueo auriculoventricular, es precisamente en este segmento. Y ya saben que es un auriculoventricular porque tiene que ver con la onda P que habla de las aurículas y la R que habla de los ventrículos. Por eso es que tienen el nombre de bloqueos auriculoventriculares. Entonces, aquí miren cómo se ve el bloqueo auriculoventricular de primer grado. Tiene un PR que es muy prolongado, ¿sale? Aquí está en segundos. Aquí está prolongado en milisegundos, pero es mayor a 200 milisegundos. Entonces, quiero que vean el intervalo, cómo está alargado. Aquí, este intervalo, en la primera, el de primer grado, ya vieron ahí la importancia de saber que el PR alargado nos va a hablar de un bloqueo. El bloqueo de segundo grado, que se divide en MOVIPS tipo 1, MOVIPS tipo 2, entonces igual pasa, que se va alargando, se va alargando, se va alargando de manera gradual ese intervalo PR. Aquí está alargado poquito, pero en el siguiente se alarga un poquito más y en un tercero se alarga un poquito más y de repente, ¡fum!, ya no conduce. O sea, ya no hay actividad eléctrica que está conduciendo de manera correcta. El bloqueo de segundo grado móvil tipo 2 es un PR constante, está alargado, pero conduce. Conduce y de repente también, ¡fum!, deja de conducir. Sin embargo, estos, a pesar de ser intervalos que están alargados, son intervalos constantes. Constante, diferente de que este se va alargando, se va alargando, se va alargando hasta que ya no conduce. Estos son constantes y deja de conducir. ¿Sale? Y ya, el grado 3 es donde ya conduce cuando quiere, ¿sale? Entonces, aquí para que vean, de hecho, casi desaparece la morfología del electrocardiograma normal, que el intervalo PR que está alargado me habla de que el paciente puede tener un bloqueo auriculoventricular y de dónde viene el auriculoventricular, eso me puede generar una bradicardia sinusal o me puede hablar de algún trastorno de los electrolitos como la hipocalemia. Ahora, vamos a tener al complejo QRS. Veníamos onda P, el intervalo PR y ahora vamos a hablar del QRS, ¿no? Que es el famoso piquito de todos los electrocardiogramas, que es como lo que todo el mundo, es como lo característico, ¿sale? Entonces también tiene lo suyo y aquí nos quedamos. Si nos quedamos aquí en la Q,
Vamos entonces a ver de qué se trata. ¿Sale? Esta va a ser la primera deflexión negativa. Recuerden, negativa por todo lo que esté debajo de mi trazo, de mi línea isoeléctrica o de mi línea de base. Entonces, si ustedes ven aquí, se va hacia abajo un poquito, ¿sale? Es la primera deflexión negativa después de la onda P. Esta va a representar la despolarización del tabique interventricular, ¿sale? Normalmente esta es esta pequeñita y a veces puede estar ausente, ¿eh? No es como que siempre esté. Una Q profunda o ancha puede ser un signo de infarto previo, entonces también aquí ustedes pueden decir, hay veces que también estoy segura que lo han escuchado decir, el paciente tiene un infarto pero no es reciente, o leen los electros y dice infarto al miocardio de etiología, o perdón, no reciente. Entonces, esta es la manera de saber que no es reciente el infarto que está teniendo, porque lo podemos ver en la onda Q. Después nos vamos a ir a la R o a la R, que es esta. Y entonces aquí vamos en negativo, ¿no? Aquí hablaba de que era una deflexión negativa. Entonces nos vamos a la R y encontramos a la primera deflexión positiva de mi electro, después de la onda P, que también es positiva, ¿sale? Y esta va a corresponder a la despolarización de la masa ventricular. Aquí está. Y esta suele ser la más prominente del complejo. Entonces, aquí también nos habla eh, eh, qué tan alta puede llegar a ser, nos puede hablar de patologías a nivel ventricular. Y llegamos a la onda S, que también va a ser una onda negativa. Es una segunda onda negativa que va a representar la despolarización final de las bases de los ventrículos cerca de la aurícula, ¿sale? Entonces, complejo QRS. Aquí, ¿cómo lo vamos a medir? Bueno, pues desde el MIGI onda, que puede estar negativo o no en Q, la deflexión positiva del R y a la S, ¿sale? Este también nos va a ayudar, o tienen que saber que corresponde al paso del impulso eléctrico, perdón, por el nodo AB, ¿recuerdan? Entonces, este es importante porque ya pasa el nodo AB a las de His y a las fibras de Purkinje, que son las últimas fibras que nos van a llevar a la actividad eléctrica cardíaca. Aquí se ve poquito. Así como viene este mini corazoncito aquí abajo, así como se ve lo rojito hacia las líneas laterales en medio, justo así va la conducción de la actividad eléctrica. Así se da. ¿Sale? Nodo AB, haz de His y fibras de Purkinje. Eso es lo que significa o lo que me marca el complejo QRS. Parte del S que quedamos que era una onda en negativo y esto que ven aquí, esto es el segmento ST. ¿Qué significa el complejo S3, ST, perdón? La terminación de mi QRS, donde inicia la onda T. Normalmente es isoeléctrico. ¿Eso qué quiere decir? Iso normal, o sea que es así como aplanadito, así como lo ven aquí, ¿sale? Que va a seguir o que va a seguir la línea basal de todo el electrocardiograma. Pero es importante que sepan que esto aplanadito que parece nada en el electro también tiene su chiste. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos alguna alteración a nivel de este segmento ST, nos puede decir que existe isquemia. Vean cómo hay una elevación del segmento ST. Pierde la morfología que veíamos en los electrocardiogramas que les puse anteriormente. Entonces, esta figura que yo les puse en la parte inferior derecha es un ST normal, bonito, que debe de tener un paciente sano. Y contrario a la figura que tienen al lado en la parte inferior izquierda, vean cómo cambia la morfología de ese ST. Se ve hacia arriba y se ve en varias derivaciones. Esta, saber en qué segmento se está infartando el paciente. ¿Sale? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la irrigación cardíaca. Entonces, lo que a mí me interesa que se lleven del ST es que lo normal es que sea isoeléctrica, que siga al nivel de la línea de la base del electrocardiograma, pero cuando hay una alteración del ST, siempre hay que pensar en dos cosas. Hay isquemia miocárdica o el paciente se está infartando, ¿sale? Entonces, de hecho, los electrocardiogramas de los quirófanos están programados, la gran mayoría están programados para que si rebasa
la altura que debe de tener el ST en un paciente normal, empiezan a sonarnos las alarmas de que algo está pasando. Hay monitores que no están configurados, no tienen alarmas y si nosotros no sabemos detectar que esta línea tiene una morfología diferente, el paciente se te está infartando, se te va a infartar y tú ni cuenta te vas a dar. Aquí isquemia miocárdica es lo que hablaba de, pues a lo mejor el paciente tuvo algún evento vascular anterior y quedó como la memoria, pues obviamente ya no se vuelve a vascularizar de manera correcta, ya no vuelve a conducir igual, pero sí es importante el ST elevado, porque entonces eso, si lo suman a la clínica y ven al paciente diaforético sudoroso que le duele el pecho, y que generalmente ahí los dejan, ¿no? Y casi todo el mundo dice, pues a lo mejor es gastritis, a lo mejor le duele la panza, a lo mejor comió algo y le cayó mal, pero está conectado el paciente al monitor y ustedes ven una alteración en ese segmento, avisen. ¿Por qué? Porque ese paciente se está infartando. Únicamente con la onda T, ¿sale? Esto me va a hablar de repolarización ventricular. La duración de esta onda no debe de ser mayor a 10 segundos y siempre debe de estar posterior al complejo QRS. Aquí, ¿sale? Aquí también podemos tener alteraciones, ¿sale? Si yo tengo, esto es lo normal en una T. Todos hemos visto electros normales y aquí se los puse como ejemplo. Esto es lo normal, ¿no? Tengo mi onda P, mi complejo QRS, mi ST y entonces viene mi onda normal, mi onda T que debe de ser normal, que debe de tener esta morfología que tengo aquí del número aquí en donde dice T, esa es mi onda normal, ¿sale? Pero también puedo encontrar alteraciones de esa onda y que también son muy comunes, ¿eh? Es muy común que encontremos nosotros, que estamos como en más contacto con los electros, encontrar estas ondas picudas, que es como muy normal. Si yo encuentro una onda T picuda, me puede hablar de que tengo isquemia subendocárdica ahí, de que hay hiperpotasemia, aquí también pueden ver alteraciones a nivel electrolítico, ¿sale? Si ustedes ven una onda T picuda, piensen que hay alteraciones a nivel de potasio. Puede también existir alteraciones a nivel de repolarización, o sea que está entrando el impulso eléctrico antes. Y si tengo una onda T negativa, recuerden que todo lo positivo es de mi línea isoeléctrica para arriba y todo lo negativo de la línea isoeléctrica para abajo. Entonces, también puedo encontrar ondas T negativas. ¿Esto de qué me puede hablar? De isquemia supraepicárdica, de hipopotasemia, y esta puede ser normal en B1 y en B2. Cuando encuentro también ondas T negativas, me habla de hipertrofia ventricular. Aquí está negativa, miren, negativo. B1, vean aquí, B1, B2 en el electro del lado derecho. B1, B2, aquí está, negativa, negativa, ¿sale? Debe de ser positivo en un electro normal. Si yo encuentro hacia abajo esas T's, me puede hablar de cualquiera de estas patologías. Siempre correlacionar con todo lo clínico, ¿eh? Tampoco hay que casarnos con que, no, sí, está negativa, tiene isquemia supraepicárdica o tiene hipopotasemia y el potasio está súper bien, ¿no? Lo normal es que esta onda no esté negativa, ¿eh? Que es que esté positiva, pero si está negativa, ojo, algo está sucediendo. Si está picuda, como en estos casos que también está aquí en estas flechitas rojas, que se ve más picudilla, también nos está hablando de que algo está pasando. Ahora vamos a hablar del intervalo QT. Este intervalo, recordar, ¿no? Si nos vamos otra vez así como de onda P, Q, R, S, T, ¿sale? El intervalo QT va de esta zona a esta donde termina mi onda T, ¿sale? Este es el tiempo entre el inicio del QRS y el final de la onda T. Y este representa el tiempo comprendido entre la despolarización y la repolarización ventricular, o sea, todo esto. Lo normal debería de ser, de hecho vienen en los electros así como QTC, y incluso viene así chiquito, viene así. Debe de ser de 440 milisegundos, ¿sale? Esto es lo normal. Si hay alguna alteración, como en este que ya fue medido, que hay alteración, este mide 630 milisegundos. Ya solo es que integren todo lo que les expliqué. Y esto es lo importante para ustedes. ¿Sale? ¿Cómo van a leer ustedes un
electrocardiograma, que si ustedes lo hacen con orden, les aseguro que no les va a costar trabajo o al menos van a poder ver un electro y decir, algo está mal o este electro está bien, no tiene nada. Tienen que saber cuál es el ritmo de su paciente, ¿es un ritmo sinusal o es un ritmo no sinusal o hay alguna alteración en el ritmo? ¿Y esto por qué? Regresando a las diapositivas previas en los bloqueos, esos no son ritmos sinusales. Sinusales son cuando los ritmos son parejos, 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 parejos. Eso es un ritmo sinusal, ¿sale? Si ustedes ven que un paciente de repente tiene intervalos largos, cortos, desde ahí esto no es un ritmo sinusal. Tiene un ritmo cual no sé, pero no es un ritmo sinusal. Después tenemos que mirar el eje que tiene que ver con el QRS. Entre más, aquí tiene que ver con las derivaciones. Electrocardiograma que está bien, tiene que tener una onda P antes del complejo QRS. Eso también me dice que eso es un ritmo sinusal. ¿Sale? Y siempre tiene que estar positiva, recordar, ¿sale? Positiva y negativa en ABR y tiene que ser isoeléctrica, siempre, siempre isoeléctrica. Me voy entonces a ver cómo está el intervalo PR, ¿sale? Y cuánto mide mi intervalo PR. Si ya me lo está mandando el electro en automático, solo veo que la duración sea de más o menos de 0.12 a 0.20 segundos, ¿sale? Y si está corto, algo está pasando. Si está largo, tengo un bloqueo. ¿Sale? Solamente pensar que si ese PR está largo, corto, 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 largo, está bloqueado mi paciente o algo está pasando ahí, pero eso no es un intervalo normal. ¿Sale? Luego me voy al QT. ¿Sale? Entonces, eso también me arroja el valor que va de 0.34 a 45 milisegundos. Hay una fórmula y no me metí en broncas con ustedes. ¿Sale? Pero también ver que esos intervalos sea, que la medida de ese intervalo sea el correcto. Luego me voy a ir al QRS. El QRS también podemos ver si es un QRS estrecho o es un QRS ancho. ¿Esto cuándo me sirve? Cuando yo ya tengo alteraciones en los intervalos, que ya estoy viendo que se están alargando, se están acortando, entonces lo siguiente que tengo que ver es cómo está el QRS, ¿está estrecho o está ancho? ¿Por qué? Porque eso le va a dar nombre y apellido a las arritmias que presentan los pacientes. Les digo, QRS es ancho, estrecho, eso me sirve para ponerle nombre y apellido a la arritmia que está presentando el paciente en ese momento. Luego tengo que ver cómo está el segmento ST. ¿Sale? Entonces, ese debe de ser isoeléctrico, ¿sale? Totalmente normal, parejito, bonito. Si ven que ese ST, algo está pasando en ese ST, ojo, ¿sale? Luego vuelvo con mi onda T, ¿sale? ¿Por qué? Porque me sirve para ver si mi onda T está picuda, está normal. Y si está picuda, algo está pasando. Hay alteraciones del ritmo, hay alteraciones a nivel de los electrolitos, si está en positivo, si está en negativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con mi onda T? ¿Sale? Y el marcapasos. Hay algunos pacientes que utilizan, bueno, hay muchos pacientes que utilizan marcapasos. Entonces, le sirve para saber también qué ritmos que son de marcapaso. Si ustedes lo ven y lo ven raro, a veces dicen, algo tiene el paciente, ¿no? Empiezan a preguntar los antecedentes o no conocen los antecedentes del paciente, entonces va a aparecer el ritmo de marcapasos y justo como está ahí en el numerito 10, aparece una línea así, una línea, una línea, una línea. A veces aparece un corazoncito en los electros, en los monitores, perdón, aparece un corazoncito, ¿no? Y eso indica cuando está entrando el marcapasos, ¿sale? Entonces, mi paciente es portador de marcapasos, listo, porque luego sí lo dicen cuando estamos en quirófano. Entonces, entran, ven el trazo o pongan atención en los trazos de los pacientes con marcapasos y aparecen estos como complejitos. Eso quiere decir que el paciente es portador de marcapasos y se le llama así ritmo de marcapaso, porque es un ritmo totalmente diferente a un ritmo sinusal. Ahora, vamos a ver cómo vamos a sacar la frecuencia cardíaca de un electrocardiograma. Esto es muy fácil. Lo que ustedes tienen que buscar son dos ondas RR.
¿Sale? Aquí les puse 3 electrocardiogramas y aquí sí me gustaría que prendieran sus micrófonos y tengan ahí a la mano sus calculadoras, porque si son como yo que se me cuatrapea todo, pues tengan las calculadoras a la mano. La manera fácil, no se compliquen de saber cuánto tiene de frecuencia cardíaca su paciente es contar los cuadritos del electro. Y me refiero a estos cuadritos que ven aquí. Así, un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos, cinco cuadritos, seis cuadritos, ¿sale? No los más chiquitos, porque adentro de estos cuadritos hay unos más pequeños. Entonces, no, los cuadritos estos normales. Tienen que identificar 2 ondas R, ¿sale? Pero tienen que identificar 2 ondas R que caigan justamente en las líneas que van de manera continua o que van junto con el electro. Estos cuadritos son a los que me refiero. Ya vieron, 1, 2, 3, 4 cuadros. Ahora, ustedes lo que tienen que hacer, recuerden, QRS. Entonces, aquí tengo una R. Esto es una R, ¿sale? Esta es otra R. Van a buscar justo como yo se los puse aquí, los que caigan en una línea junto con el papel milimétrico. ¿Listo? Cuando los encuentren así es menos probable que se equivoquen. Entonces, una fórmula rápida de saber cuánto tengo de frecuencia cardíaca en un ritmo sinusal. Para esto ustedes ya vieron que había onda P antes del complejo, que estaba negativa en ABR, bla, 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 todo lo que ya vimos, ¿sale? Entonces, ahora, ¿cómo sé? Cuento de R a R que cae en estas líneas de mi papel milimétrico. Cuento 1, 2, 3, 4. Y la fórmula es 300 entre el número de cuadros que yo tengo. Entonces, 300 entre 4, ¿cuánto les da de frecuencia cardíaca? 75. 75. Fácil, no se compliquen. Ojo, en ritmos sinusales, ¿sale? Entonces, cuento, checo, sale, cayó aquí, cayó acá, cuento mis cuadros, lo divido y me va a dar eh, 4 cuadros. Si tuvieran, ahora, estos son un ritmo sinusal. Eso quiere decir que también están ante un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca normal. ¿A partir de cuánto entonces consideramos un paciente con taquicardia? Arriba de 100, muy bien. ¿Y cuándo consideramos un paciente bradicárdico? Menos de 50. Exacto, menor a 50. Listo, entonces, aquí quiero que hagamos, por ejemplo, el ejercicio en este segundo electro. Volvemos a buscar mis R's. R, que cae en la línea del papel R. Y únicamente tengo 2 cuadros. ¿Cuánto tengo de frecuencia cardíaca en ese paciente? 150. Exactamente. Solamente deben de dividir 300 entre el número de cuadros en donde caiga R con R. Entonces, este paciente tiene una taquicardia. No sabemos si es ventricular, no sabemos nada. Eso es otro tema. Solo sé que mi paciente tiene una taquicardia. ¿Sale? Ahora, aquí, en el último, volvemos a buscar R, R. ¿Cuánto tiene este paciente de aquí abajo de frecuencia cardíaca? 50. Exactamente, 50. Tiene 50, entonces ese paciente pues está en bradicardia, ¿no? Es un paciente con bradicardia. Entonces, no todas las bradicardias hay que tenerles miedo, simplemente que hay pacientes que tienen frecuencias cardíacas bajas y sin problemas, ¿sale? Otra manera rápida es ir contando los cuadritos como dice aquí, aprenderse esta fórmula rápida y entonces ir contando 50, 60, 75, 100. Este paciente por esa fórmula rápida tendría aproximadamente 100 de frecuencia cardíaca. El ritmo también es importante que ustedes sepan cuál es el ritmo de un paciente. Tienen que encontrar una onda P precedida del complejo QRS. ¿Sale? Onda P, complejo QRS. Onda P, complejo QRS. Onda P, complejo QRS. De hecho, si ustedes ven un electro de un paciente sano, sin patología, inmediatamente ustedes pueden decir, este electro está bien, solamente con verlo, porque suelen ser armónicos, ¿sale?
pero ahora ya saben que para que ustedes sepan que ese ritmo está en sinusal, deben de tener sonda P precedida del complejo QRS. Entonces, todos estos tienen. Entonces, estamos frente a un ritmo sinusal. Aquí está lo que les preguntaba. Frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto, lo normal. Por debajo bradicardia, por arriba taquicardia. Aquí les dejo un electrocardiograma de un ritmo irregular. ¿Cómo voy a saber si mi ritmo es regular o no? Viendo cómo van mis RR, mis intervalos RR, ¿sale? Entonces, si ustedes ven aquí, R está bien, están, pero si ven los de aquí abajo, están de ritmos irregulares. Vean cómo aquí es un RR largo, un RR corto, vuelve a ser un RR largo, un RR corto, ¿sale? Esto estamos ante una taquicardia. Repito, se tiene que dar una clase completa de todas las alteraciones a nivel cardíaco, de arritmias. ¿Por qué? Porque aquí hay que verles muchas cosas a estos electros para decir que si es una ventricular, si es una auricular, si tiene complejo QRS corto, si tiene un QRS ancho. Entonces, eso nos hace darle nombre y apellido a las alteraciones del ritmo en los pacientes. Vamos a tener un electrocardiograma normal en un paciente. Pues bueno, vamos a tener un ritmo regular, un PR normal, generalmente son de QRS estrecho, la línea es isoeléctrica y mi onda T es una onda T adecuada. Entonces, aquí se los puse para que puedan ver. Esto sí es de leer, pero también es de ver muchos electros de leerlos y de comprenderlos y de ver qué está pasando. Entonces, miren, recordar que si hablamos de la onda P, estamos hablando de las aurículas. Si nos vamos más para adelante, hablando desde el QRS, la onda T, hasta el siguiente complejo o de intervalo R a R, aurículas, luego lo siguiente nos habla de ventrículos, ¿sale? Mi intervalo, mi onda P, mi intervalo QR, ¿sale? La onda T y el tiempo que debe de tener cada uno. Mi segmento ST, que es algo súper importante, aquí se ve muy bien, de hecho es un ST muy bonito y que ustedes sepan reconocer que si hay alguna alteración a nivel de todo esto, todo lo que yo les acabo de explicar se resume en esto que está aquí, en estas rayas, en estas ondas, en estos intervalos y en estos segmentos. ¿Sale? Ustedes cuando se encuentren frente a esto, están frente a un electrocardiograma normal y que sepan que si algo está pasando con esta P, con el QRS, con la T, con los intervalos RR, con el segmento ST, algo está pasando y ese electrocardiograma no es un electrocardiograma normal. Nada más les puse aquí bradicardias versus taquicardias y esto porque era lo que les decía. Bradicardia siempre menor a 60 latidos por minuto y taquicardias por arriba de 100. Es importante que ustedes sepan, insisto, para que sepan entonces ante qué están, ¿sale? ¿Qué tienen frente a ustedes? Únicamente deben de saber que todos estos ritmos no son ritmos en sinusal, ¿ok? ¿Por qué? Porque no cumple con todo lo que ya vimos. No hay una onda P, no hay precedida de un QRS, no sabemos cómo están las demás ondas. Sin embargo, con ver las formas de estos, sabemos que no son normales. A todas hay que ponerles nombres y apellidos. Estas son arritmias ventriculares, taquicardia ventricular, taquicardia ventricular monomórfica sostenida, taquicardia ventricular polimórfica, fibrilación ventricular. Entonces, esto es todo un mundo y toda una clase de arritmias, ¿sale? Sin embargo, solamente quiero que vean que todas estas no son normales y lo único que quiero es que aquí se vayan con lo normal, que sepan identificar de entrada que si ese electro está bien tomado y que sea un electrocardiograma normal. Y algo muy importante y era lo que les decía, el ST, ¿sale? Miren cómo el ST en estas derivaciones está alterado, ¿sale? ST alto, ST alto, ST alto. Miren, es muy característico en B2, cómo está hasta arriba. Si ustedes llegan a ver este tipo de alteraciones en el monitor y nadie más lo está viendo, por favor, siempre avisen.
el ST de ese paciente está raro, no está algo está pasando. Hace muy poquito fue una cirugía y un paciente no era joven, pero era un paciente sin antecedentes de importancia. Justo estábamos a media inducción cuando empezamos a ver justo este trazo que les estoy mostrando. Justo este, el ST se empezó a elevar, se empezó a elevar, se empezó a elevar, pues obviamente el paciente estaba infartando, ¿sale? Si nosotros no sabemos detectarlo, pues pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Y al final, pues el paciente es al que le va mal. ¿Y cuál es la importancia que tiene en enfermería que ustedes sepan reconocer un electrocardiograma normal? Bueno, pues que sepan cuál es la monitorización, que sepan monitorizar, que sepan poner un electro, porque ayudan mucho, de verdad ayudan mucho. Si ustedes saben colocar los chupones del electro, nos ayudan como no tienen una idea, de verdad. Si ustedes saben cómo van las derivaciones, eso es de suma importancia porque a veces nos hacen falta manos. Entonces lo que queremos es gente que si está ahí con nosotros nos ayude. ¿Sale? Que ustedes también aprendan a identificar de manera temprana las alteraciones, que ustedes puedan ver un electro y decir ese electro no está normal. Quizá todavía no tengo la capacidad de saber exactamente qué tiene, pero no es un electro normal. ¿Esto por qué? Para notificar de manera oportuna. A veces a todos se nos pasa, hay un chorro de trabajo y todo el mundo, pasen al paciente, pasen al paciente. Enfermería siempre es quien está revisando que lleven los laboratorios, que lleven los electros, que lleven los consentimientos, que lleven las hojas de enfermería, que vayan los medicamentos bien pasados. Esa es la importancia de que ustedes sepan reconocer. A lo mejor ya pasó, había 1000 salas trabajando y todos están pasando rápido, pero si ya saben esto, de ahora en adelante, cada vez que pasen a un paciente, échenle el ojo a un electro, para que esta clase valga la pena, para que entonces ustedes ahora cada vez que tengan frente a ustedes un electro, sepan ya reconocer ciertas cosas o decir, ese electro no está tan normal. Entonces, eso, ¿qué nos lleva? Pues a la seguridad del paciente, ¿sabe? Que ustedes sepan todo eso también nos va a dar seguridad para ustedes, para los médicos con los que trabajan y sobre todo para el paciente. Y bueno, nada más les recuerdo que el electrocardiograma es una herramienta básica, hay que interpretarla siempre de forma sistemática, siempre correlacionarla con la clínica y sobre todo recordar que es un método no invasivo, pero que nos puede salvar y nos puede dar muchísima información sobre el paciente y sobre qué es lo que está pasando. ¿Sale?